Este capítulo se va a titular Los Simpsons y la crítica social. Los Simpsons Teníamos merchandise. y la crítica Guardar. social. Pero bueno, Los Simpsons. ¿Ustedes veían Los Simpsons? La primera y segunda temporada, pues. Sí, bro, la vi. Y después todos los memes ineludibles Claro. de la vida. Claro, vos viste el Telefe. Te Obvio, pasan todo el obvio. tiempo Los Simpsons como yo. Sí, pero pasaban. Es verdad que para mí ya a partir de la temporada 7. Pero bueno, vámonos. Para mí un poco después. Ok, Ya te da el porqué. está bien. Los Simpsons, sí. Y la crítica social. Los Simpsons desde su debut en 1989 se consolidó no solo como un pilar de la cultura popular estadounidense, sino como el texto cultural de una relevancia sin precedentes a nivel global. Básicamente lo que hacían los Simpsons era representar situaciones de geopolítica global, representan estereotípicos, estereotipos yanquis, ya sea estereotipos laborales, estereotipos de relaciones sociales, estereotipos de pueblo, estereotipos de ciudad, estereotipos... Como es representar a la sociedad estadounidense en la ficción. Y está muy bien representada, por lo menos la de los 80 y 90. Sí. Quizás después con el tiempo como que les costó adaptarse. Ya vos sabés por qué también. Entonces, lo que era una sátira. ¿Por qué? Porque la sátira lo que tiene es que tiene esta cosa de representar la realidad, pero también tiene como una cosa de la crítica y del reírse de esto, como que parecía que se están tomando en serio, pero en realidad no. Sí. Entonces, vamos a arrancar por Los Simpsons en los 80 y los 90 y fines de los 90, que son las primeras 10 temporadas más o menos, que ahí vamos a ver por qué agarré estas 10 temporadas. ¿Qué tiene de particular estas temporadas? Bueno, tenían siempre la crítica primero a la guerra, Sí. tenían crítica directamente a los Bush, tenían crítica directamente a los Clinton, y jugaban mucho con el chiste esto entre los bombardeos, entre los veteranos de guerra. De hecho, el abuelo de los Simpsons es veterano de Vietnam, pero es veterano. Entonces está como esa cosa de hacer parodia a las guerras viejas para poder hacer reírnos un poco de las guerras nuevas. Porque es así, nunca se mojan mucho en las guerras actuales, pero bueno. ¿Es eso de Vietnam? Él es de la guerra de Vietnam, ¿el abuelo? No, Claro, tú tienes que ser. no. De Porque... la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam es coso, Seymour, Ok. el director. Pregunto porque no soy un especialista, eso, pero bien. Sí, es de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había muchas sátiras, pero la sátira siempre, la más fuerte, porque fue a finales de los 80, principios de los 90, fue la sátira Reagan. Por ejemplo, hay un capítulo donde hace una sátira directa a los recortes de los programas de cupones alimenticios y de nutrición infantil. Pero todas estas cosas no son lo que nos compete hoy, sino que lo que tiene Los Simpsons de particular es la particularidad de los personajes como críticas sociales e institucionales. Entonces, a partir de los arquetipos que representaban cada uno de los personajes, hay una sátira a las diferentes visiones que hay en el país o las diferentes personas que habitan el país desde una visión, desde un dibujito animado. Por ejemplo, tenemos a Burns. ¿Quién es Burns? ¿Qué tiene de particular Montgomery Burns? Es un garca, Es un garca. capitalista. ¿Con quién lo comparan acá en Argentina? Bien. Con Mauricio Macri lo comparan mucho. Lo que tiene Montgomery Burns es que es el propietario de la planta nuclear. Y de hecho en muchos capítulos hacen como el chiste este de cómo él es dueño de la energía, es dueño del medio de comunicación y todo. Entonces hay como una cosa ahí de, es el rico que le todo un huevo. De hecho estaba el chiste este del pececito con los tres ojos, como muchas cosas. Pero bueno, después, entonces tenemos ahí directamente el arquetipo de el rico capitalista, depredador del mundo, que no le importa nada, solo le importa a él, individualista. Entonces, es el Burns como la representación del sistema capitalista que prioriza la ganancia por encima de cualquier otra persona. Sí. Y después tenemos a Lisa Simpson, como el personaje que siempre te baja un poco a tierra, que critica un poco todas estas cosas, es como la contracara, si se quiere, del señor Burns, donde es como, donde lleva la voz de un liberalismo de súper ideologizado, súper idealista, defensora de la justicia social. De hecho también era vegetariana, o sea que también ahí está la voz del ambientalismo. Está el capítulo este que se sube el árbol para que no le corte el árbol.
Pero también a veces desbarranca muy para la otra punta, digamos. Sin Sorosco, digamos. Eh, ponele. Pero ahora vamos a analizar uno de los mejores capítulos. Eh, Ella cumple un rol muy específico y muy particular en la voz de la lucha obrera de los empleados de la planta nuclear en un capítulo del que ahora vamos a hablar. Pero entonces ella sería como esta voz de Lisa que rompe un poco con el statu quo, que de hecho está también la frase esta de todo el sistema está mal, que es un poco meme. Pero bueno, entonces, por lo tanto, Lisa sería como el super yo de la serie, sería como la voz interior de la serie que recuerda a todos los personajes, los ideales por los que vale la pena luchar, si se quiere. Pero bueno, pero esto siempre es en las primeras temporadas, ¿no? Porque algo que tienen de particular las primeras temporadas, en especial las primeras 5, es que si bien tenían sus cosas graciosas y todo, no iba tanto por el lado de los gags. Esto de los chistes fáciles y graciosos que pasan todo el tiempo, que es buenísimo y también nos hablamos de cosas graciosas de los Simpsons por eso. Pero no era la base de la serie. La base de la serie era más esto, es una sátira que sea graciosa, pero que la risa esté también en un proceso intelectual también, como de tener que seguir el hilo del capítulo. Después la risa medio como que va directamente a lo que pasa en el momento, qué sé yo, que el rastrillo de... ¿Cómo se llama? Sí, Ah, de Homero. no, el de... Ay, ¿cómo se llama? De Bob Patiño, que le pega en la cara. Eso es la representación de cómo la serie después se va flanderizando, se llama. Ya vamos a llegar a eso. Ok. Pero antes vamos a ver un reflejo de lo que eran las primeras temporadas y cómo representaban todas estas problemáticas sociales del Estados Unidos de esa época. O sea, piensen que es un Estados Unidos del principio de los 90, todo, está en un proceso de desindustrialización. ¿Por qué? Auge del neoliberalismo. El neoliberalismo no es algo que pasó solo acá en América Latina. Acá se dio muy fuerte porque teníamos modelos económicos que normalmente eran más keynesianos. Entonces había como una cosa al producir, algo como más, si se quieren, algo parecido a lo de Locke. Cada uno tiene que producir, o lo que dice Perón, tienen que producir al menos lo que, o sea, cada uno tiene que trabajar al menos lo que consume. Ahí tiene que producir lo que consume. Entonces, ahí había como una cosa más de esto, de keynesianismo, los derechos, no sé qué. Allá también, pero siempre fue un modelo mucho más capitalismo acérrico. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Desindustrialización. Empezó a pasar mucho que esto de se iba a las ciudades, podía las fábricas, todo, se empieza a ir para afuera y empieza el auge de Estados Unidos como potencia petrolera. Jolo Bush. Entonces ya el Estado empieza a planificar en cómo producir energía en lugar de cómo producir materia prima. Y ahí empieza a importar. Empieza a importar, importar, importar. De hecho, es una de las cosas que decía Trump, es que dice que hace más de no sé cuántos años Estados Unidos importa más de lo que exporta. Eso quiere decir, es un déficit comercial. ¿Por qué? Porque vos estás comprando mucho más de lo que vos estás produciendo. Entonces eso en algún momento te explota para adentro. Pero como es la moneda hegemónica del mundo, se la puede bancar un poco. Plot twist, una de las plot twist, sí, o sea, plot twist. Una de las ministras estadounidenses hace poco había justamente mencionado eso, que quería revertirlo. Vamos a empezar a producir nuestra propia carne, nuestras propias... Bueno, que eso Estados Unidos antes lo hacía. Era productor de autos, productor de zapatos, productor de cuero. Era productor, una potencia productiva. Hoy en día ya no tanto. O sea, no te estoy diciendo que es como nosotros, que el nivel de desindustrialización fue tanto como el nuestro. Pero se desindustrializó bastante. Y esto nos lleva al capítulo llamado Último tren a Springfield, que es el capítulo del plan dental. ¡Plan dental! Lisa necesita frenos. ¡Plan dental! Lisa necesita frenos. ¡Qué puntería! Me hiciste olvidar lo que estaba pensando. ¿Se la acuerdan ustedes? No. Obvio. ¿No? Que aparece, hay una imagen que es cuando están todos los obreros, porque ¿qué pasa? Le van a sacar el plan dental en el laburo al que trabaja en la planta. Ya obvio. Y les dicen que a cambio les van a dar un cupón de no me acuerdo qué. Lisa necesita freno. Claro, por eso es la frase. O sea, lo que pasa es que el señor Burns, generando una era presindical, donde podría amurallar a los trabajadores descontentos en hornos de coque, decide eliminar el plan dental de sus empleados para ahorrar costos. Este acto de agresión corporativa coincide con la necesidad familiar del aprendizaje, con la necesidad familiar apremiante de Lisa, que necesita aparato de ortodoncia.
Entonces él se queda ahí viendo y dice, no, espera, creo que hay algo acá que no está bien. Y se queda pensando, ¿viste? Es porque, ¿cuál era el trato? Le sacamos el plan dental, o sea, que sea gratis, que o sea, deja de ser gratis la ortodoncia, y a cambio les damos un barril de cerveza gratis. Y ahí es cuando todos se sirven la birra y dicen, fuera el plan dental, Lisa necesita frenos. Fuera el plan dental. Y uno se va pensando, Lisa necesita frenos. Entonces, esto arranca con él, vuelve a la casa y dice, che, resulta que acaban de sacar el plan dental. Entonces dice, no, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? No sé qué, taca, taca, taca. Entonces, ¿qué empieza a pasar en la planta nuclear? Se empiezan a organizar. Se empiezan a organizar. Ay, ¿Te estoy tapando? no está bien. Se empiezan a organizar los trabajadores de la fábrica para volver a poder conseguir el plan dental. ¿Y qué hacen? Hacen una huelga. Le hacen una huelga como sindicato, casi, a la planta nuclear. Y ahí es donde sale la famosa canción de que canta Lisa, que ella además toca la guitarra. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plans, but we have the power. ¿Qué quiere decir? Marchamos día y noche al lado de la planta de enfriamiento, que es el coso de la planta nuclear, el gigante ese. Sí. Ellos tienen la planta, pero nosotros tenemos el poder. ¿Qué quiere decir esto? Es una representación casi del marxismo, donde lo que importa siempre, ¿quién produce el dinero? ¿Quién produce el capital? El obrero. El obrero produce el capital. Y está también la imagen de Burns que dicen, que agarra a los binoculares y dice, están felices, están haciendo una fiesta. ¿Por qué están haciendo eso? Yo necesito que trabajen. ¿Por qué están felices si le acabo de decir que los voy a despedir a todos? Y ahí Emir le tira como, bueno, puede ser porque capaz se dieron cuenta que ellos son los que producen la guita. O sea, no lo dice así, pero es como todo un mensaje re político y re sobre la unión de los trabajadores. Sí. Ay, yo juego mucho los troscos, pero qué corazón de trosca que tengo. Qué me emocionan estas cosas. Entonces, el clímax del episodio visualiza esta tesis de manera brillante. En un último intento por quebrar la huelga, el señor Burns corta la electricidad de toda la ciudad de Springfield, demostrando su control sobre la infraestructura. Sin embargo, su acción fracasa. Los huelguistas, lejos de desmoralizarse, se unen en la oscuridad cantando la canción de Lisa en un alto desafío común. Cooling tower. They have the plans, but we have the power. Que ahí es cuando dice, pero están cantando. No sé qué. Este momento demuestra que su poder no reside en la infraestructura física que Burns controla, sino en un espíritu colectivo y su determinación inquebrantable. Al final, Burns se volvió a ceder no porque Homero sea un negociador brillante, de hecho se da cuenta de que Homero es un idiota, sino porque la solidaridad de los trabajadores es irrompible. El episodio, por lo tanto, no es solo una comedia sobre un plan dental, sino que es una poderosa dramatización de cómo la acción colectiva puede nivelar el campo de juego ante el trabajo del capital. Esto es las primeras temporadas. ¿Pero qué termina pasando en Los Simpsons? Lo que acabamos de decir. Se va como erosionando un poco esta cosa de guiones repulidos, críticas sociales, análisis súper coyunturales de la sociedad. Incluso a llegar a que Homero se lo empoma un oso panda. Claro. Me causa un poco de intriga si ustedes saben si los traductores también cambiaron. Porque en un momento, creo que los traductores siempre fueran los mismos mexicanos. Los actores de voz. Los actores de voz. ¿Cambió en O sea, un momento? Y yo creo que ahora sí, o sea, el único que queda es de ser Homero. Ok. Pero yo sé que Marge cambió y Lisa cambió. Y Lisa cambió tipo temporada 8, por ahí decía, Ay, claro. era temprano. Y había cambiado antes. Porque ahí ganó mucha caridad siempre. Porque si a veces te ponen esas traducciones de mierda. No, que Bueno. gente conocida que es muy así amante de los Simpsons siempre dice que la voz en latino es mejor que la voz en inglés, sobre todo la de Homero. O dice que la voz en inglés es como nada, es como tonto, mal. Pero eso siempre suele pasar con las traducciones en latino igual. Si ustedes vieron, o sea, Shrek la vieron, supongo. Obvio. Sí, no la vi en inglés así. Bueno, Yo tampoco. el actor de Shrek es Eddie Murphy. El que hace Doctor Dolittle, el negro. El actor de Shrek no, es el actor que hace de burro. Y claro, es un personaje hecho para ser gracioso, burro. Pero el tema es que no es tan gracioso no está hecho para ser tan gracioso en Estados Unidos. Entonces Eddie Murphy contó que una vez él fue a la premiere, no sé si en México, no sé dónde, y él decía que veía que cuando su personaje hablaba todos se cagaban de risa, pero impresionantemente cagados de risa. Entonces decía como que
que se reía mucho más con la voz de burro en latino que cuando él fue a la premier en Estados Unidos. Como que en Estados Unidos se reían cada tanto, pero que en la de latino era como una risa constante. Pero eso suele pasar mucho con las traducciones en español latino. Sí. Es como por eso digo, suele ser como algo que suele suceder. Pero bueno, volvemos a lo que le dije antes. ¿Cuándo se da la flanderización de los Simpsons? Bueno, cuando cambian los directores. ¿Por qué? Porque hay un proceso de transición que le exige Fox, que parte a partir de que se fueron algunos de los actores más importantes, no actores reales, sino actores como constructores de la serie. A partir de que ellos se van, Fox dice, bueno, esto está funcionando, está levantando un montón de guita, háganlo funcionar igual. Es una serie de comedia, hagan eso. Entonces hay una transición de una sátira social a una comedia con más gags, como dije antes, que trata de seguir como siempre una fórmula. Tiene que haber como un chiste, después tiene que haber un chiste inicial. El chiste inicial se deja porque genera una trama. Esa trama se desarrolla durante todo el capítulo, hay gags en el medio y en una historia secundaria que no importa si es solo para que dé risa. Y después ese chiste tiene un remate al final y se cierra. Bien, sí. Entonces ya se rompe un poco esta cosa de generar guiones armados posta. Y bueno, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuál es el punto de inflexión? Bueno, se da en la mitad de la 9ª temporada, en 1997, donde Mike Scully pasa a ser el showrunner y se extendió desde la temporada 9 hasta la 12, que se da en el 2001. Este periodo es consistentemente identificado por críticos y fanáticos como el comienzo de la era del Jackass Homer, como del Homero tonto, el Jackass, que era el tonto. Es Jackass igual, el tonto característicamente. Y una notable caída en la calidad general, como reflejan las calificaciones de episodios en las plataformas como IMDb, que es la donde están todas las críticas de todo. Este cambio de guardia fue precedido por un éxodo de los talentos que habían definido la sensibilidad de la serie en los años de apogeo. Guionistas como Conan O'Brien, cuyo episodio March contra el Monorriel, que ese es un capitulazo, que es el que está el chaboncito que se da con las valijas, con la guita. A ellos se sumaron Jay Cohen y Wallace Wolodarski, responsables de Última Salida de Springfield, que es Última Salida de Springfield, que es el que vimos recién. ¿Y por qué se habrán ido? Por temas de guita y por temas creativos, que Fox les decía, saquen más temporadas, porque de hecho si te fijas, la serie empieza en 1989 y hasta 1997 hay 9 temporadas. Y después de 1997 al 2000 hay 4 temporadas más. Entonces hay como, había una temporada cada año y medio, pues hay 2 temporadas por año. Claro. O sea, baja la calidad indefectiblemente porque no les da. Ni a los dibujantes, ni a los creadores de cosas. Nosotros nacimos y estaba todo esto hecho. Sí, pero más vale. Sí, de hecho es una crítica a los 90, por eso pegó tanto. Y por eso pega tanto en los 30 años. Porque era una foto de su época. Totalmente. Bueno, en realidad ya más 40 años, ya no 30 años. 30 años somos casi nosotras. Sí, parte un montón. La edad se había caracterizado por una mezcla única entre sátira social, desarrollo emocional de los personajes y una densa red de parodias culturales. Pero bueno. A mí lamentablemente me llegó Tis Morena. Deja. Pero bueno, esta cosa de empieza una simplificación y exageración de los personajes es lo que se llama flanderización. ¿Por qué? Porque Flanders antes era el vecino. Sí. Bueno, lo voy a leer mejor. El nombre proviene de Flanders, por supuesto. En las primeras temporadas, Flanders era un hombre genuinamente bondadoso y bien intencionado, cuya devoción cristiana era solo una de sus muchas características. Con el paso de los años, fue reducido a un fundamentalista religioso y un machacador de la Biblia. O sea, vos tenías un vecino que le prestaba las cosas a Homero, que había ahí como un gag medio gracioso de que era el típico vecino. Y después se convirtió solo el creyente. Y el creyente que es tipo potente. Que está bien, es gracioso, pero cambia el sentido de la serie. Claro. O sea, tiene otro sentido la serie a partir de eso. Y esto se le llama la flanderización, que pasa mismo con todos los personajes. Había una característica que tenían, que era una característica más. Es como que, no sé, como, qué sé yo. Es como que de la nada yo hago un personaje, vos porque fuiste motociclista en algún momento, yo meta todo a un arquetipo de motociclista y vos empiezas a actuar todo como motociclista. Pero bueno, eso sería básicamente... La película también. La porque película- Sí, eso ya fue tipo 2009, 2008. Igual la peli está buena. Pero no, es esto, eso ya es de esta segunda parte. Es Sí. cuando empieza el declive. Que después hay otro, o sea, se le habla después el declive de Lady Gaga, que es después del, o sea, que ya venía, es el declive de Lady Gaga, porque hay un capítulo en el que aparece Lady Gaga, que fue la primera famosa en aparecer en Los Simpsons así tipo potente,
Y a partir de eso empieza como una cosa más a ir a los, ¿cómo se llama? A la masividad directamente, como agarrar los productos culturales de la época, agarrarlos e incorporarlos en la serie de alguna manera. Entonces, El asesinato del señor Burns, ¿de cuándo es? no es de la primera parte esta, debe ser Sí. cuarta temporada, tercera temporada. ¿Que quién había sido? ¿Cómo quién había sido? Para mí, en mi recuerdo es Lisa, pero No, ¿quién había la tenés sido? que ver, lo tenés que ver acá. Bueno, llegamos y lo vemos Que encima son 3 capítulos, es una seguilla de 3 de la capítulos. escuela. No tenés que decir nada. Es una seguilla de 3 capítulos, tenés que ver. Pero bueno, recomendadísimo. Porque además hay gente que nos ve capaz que nunca vio Los Simpsons. Cuando me dijiste lo del señor Burns y Lisa de los opuestos, recuerdo que hay un capítulo que lo trata muy bien, que es cuando el señor Burns quiebra. Sí. Sí, que es un capitulazo de que le dan una moneda al chabón y con la moneda compra un clavo y con el clavo lo pone en la punta del palo y con la punta del palo junta más rápido las cosas y que después al final termina siendo una fábrica hiper ecológica porque había seguido los consejos de Lisa, pero en realidad la fábrica era terrible y era como muy buena la idea como del capitalismo tratando de ser bueno, pero que no puede ser bueno de ninguna manera. ¿Qué fe habrá comprado Los Simpson? No sé, pero debe ser la mejor decisión que tomó en su vida. Igual, Había que comprarlo. igual hay, sí, pero hay cosas que, ponele, mucho más chico, las Tortugas Ninja, Los Simpson, eran cosas que sé que incluso hoy en día no se ve tanto. Pero yo te lo juro que ibas a cagar y en el fondo del inodoro había un Simpson. O sea, todo era con los Simpson. Pero todo, O sea, yo creo que los deben haber comprado simplemente porque no podías no comprarlo. Era como el negocio del siglo porque todo tenía un Simpson. Era terrible en su época dorada. Cuando la tele era, y ustedes también, ¿no? Cuando la tele, que el otro día una amiga nos dijo, empiecen a hablar más con los otros que con ustedes. Cuando la tele era un auge, ¿preferían más Telefe o el 13? Yo jamás vi el 13. Jamás vi el 13. Primero porque era un canal de codificado. Y yo tenía antena durante una época. Entonces, en vez de tener cable, ¿por qué veía el 13? Ahora veo bailando. No, ni idea, pregunto. O sea, lo veía los fines para una peli, ponele. A ver, yo la verdad nunca fui de mirar mucha televisión, pero Pero lo que pasa es que Canal 11 era más orientado a la familia, si lo creo. Claro. Y era Canal 11. La época que están hablando era Canal 11. No, Dios. No, era Canal 11. El Telefe era Canal 11. Después, lo que pasa es que después con el tema del cable fue cuando cambiaron. Pero originariamente Canal 13 era el 13, Telefe era el 11 y Pública el 7. Canal 2 era América, Sí. que soy, y Canal 9 era el 9. Sí, y Canal 7, la TV pública. Era TV pública. Eran los 5 canales que había. Ok. No había otra cosa, literalmente. Bueno, nada, o sea, era más como de la familia y en 13 era un poco más, si lo querés ver, un poco más de noticias. Ponés más para... Claro. Ponele para la gente un poco más adulta. Sí, o de chismerío, más a la tarde-noche. Claro. Yo no veía eso. Yo quería ver Los Simpsons o me ponía a ver dibujitos en Cartoon cuando tenía cable. ¿Para qué vería el 13? Si yo tengo todos esos canales. Pero igual, Ay, yo no me olvidé nunca cuando me pusieron el cable. Era tipo todo esto a mi disposición. Era tipo... Tenía todos los dibujitos del mundo pasándose. claro, pero vos imaginate cuando, antes del cable, cuando tenías que tenías una antena y tenías que ir a moverla. No, era una locura total. Locura total. What the fuck. Bueno, ¿pasamos? Muy buena sección. Muy bueno, ¿eh?